Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, podés hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentario, podés hacer donaciones también en el chat, pero mucho mejor todavía que si no sos socio, te hagas socio de la comunidad de Caras y Caretas. En la página web de Caras y Caretas hay una pestañita para hacerte socio, pero ahora te ponen el QR. A ver, tenemos el QR en pantalla. Bueno, ahí en el QR vas con tu celular y te lleva al link donde podés hacerte socio con las diferentes modalidades, siempre con un precio módico, pero es lo que permite financiar este proyecto y además te ofrece mucho más productos, más servicios y el acceso a la edición digital, completa e impresa de la revista Caras y Caretas. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, compartan en su perfil, hagan los comentarios que quieran, pueden elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, y a los que nos miran por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV o en el canal 2 de Flow o en el canal 2 de Cablevisión. En la noche de hoy vamos a estar conversando con Juan Pablo Labat, sociólogo, con el economista Rodrigo Alonso, con la economista María Noel Sanguinetti, tres intelectuales, académicos, técnicos de izquierda de nuestro país, que vamos a tratar de ver, bueno, cuáles son los desafíos, las perspectivas hacia un eventual gobierno del Frente Amplio en el próximo periodo, como indican las encuestas que sería lo más probable que puede suceder. Y bueno, eso se va a ir develando a partir del próximo domingo, cuando tenga lugar la primera vuelta electoral el próximo domingo 27 de octubre. También nos va a acompañar la presidenta de ATSS, Karina Sosa, que nos va a expresar los motivos por el cual el PIT-CNT está impulsando de manera fuerte la papeleta del sí para aprobar una reforma de la Constitución que incluye una reforma jubilatoria que se opone, por cierto, a la que aprobó este gobierno, pero además que plantea la derogación, la eliminación de las AFAP, establecer una edad de retiro constitucional y además aumentar el valor de las jubilaciones y las pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional. Así que tenemos un programón y les invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a la introducción y ya conversamos con nuestros primeros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que se están sumando, los que nos están acompañando. Recuerden poner me gusta, poner like, hacer todos los comentarios que quieran, hacer donaciones y, bueno, acompañarnos en este programa. Bienvenido Juan Pablo Labat, una vez más a Legítima Defensa. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Bienvenido también Rodrigo Alonso. ¿Cómo te va? Buenas noches. Y bienvenida María Noel Sanguinetti. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Cansada de campaña, pero contenta. Bueno, Quedan 7 días. Quedan 7 días. Estamos a 20 de octubre, quedan 7 días para la primera vuelta electoral. Sí. Para que esta fuera la vuelta definitiva, alguno de los partidos políticos, alguna de las fórmulas, tendría que obtener más del 50% de los votos válidos. La única que tiene chance de eso es la fórmula del Frente Amplio, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, pero ninguna encuestadora hasta ahora ningún sondeo ha mostrado que esa posibilidad esté ahí. Es poco probable, por lo menos digamos que es poco probable. Pero, esto va de mi parte, quiero decir algo a favor de esa posibilidad, aunque entiendo que es mucho más improbable que haya segunda vuelta. Siendo honesto, en la elección interna, donde se esperaba una votación de cerca de 900.000 personas, más o menos se esperaba lo que finalmente votó. Nadie esperaba que el Frente Amplio votara 400.000
y pico de votos. Se esperaba, digo, decir, 900.000, el Frente quedaría como 250, 280.000 votos. Salvo Fernando Pereira, que estaba peleando por los 600.000 votos, todo el mundo decía, bueno, si esta es la votación, si este es el universo, el Frente tendrá una expresión más o menos similar a la que ha tenido en otras internas. Y casi que duplicó lo que había votado en la elección interna anterior. Entonces, están ahí las encuestas, no es probable que haya una resolución en primera vuelta, pero tampoco sería asombroso, en mi opinión. Tampoco sería asombroso. Pero supongamos que no, que el próximo 27 va a ser la primera vuelta y que quedará para el 24 de noviembre la definición finalmente del presidente de la República. En cualquier caso, este próximo domingo se va a definir el Parlamento que vamos a tener los próximos 5 años. Y de lo que no cabe duda es de que la mayoría, aunque sea la minoría mayor, podría ser una mayoría parlamentaria absoluta, pero la minoría mayor, la mayoría va a ser de la izquierda uruguaya. Por lo cual, bueno, empecemos a charlar un poco de cuáles son los desafíos. Claramente no son los mismos y después gana por ejemplo, Álvaro Delgado, que si después gana el Frente Amplio. Pero supongamos ese escenario, de que la izquierda obtenga un próximo gobierno y tenga los desafíos de asumir esa gestión, esta nueva realidad. Juan Pablo, ¿cuáles te parece que serán los primeros desafíos que afrontará la izquierda en el caso de acceder al gobierno? Bueno, la primera puntualización es que el escenario es muy diferente de haber mayoría parlamentaria y de no haberlo. De no haber mayoría parlamentaria sería quizás la primera vez en la historia, desde la vuelta del retorno a la democracia, que se podría estar confirmando un gobierno con un ejecutivo que no forma, en forma más o menos sencilla y acordada, un equipo, una componente legislativa que acompaña al gobierno. Eso es un temón, digo, de la coalición comportarse como se ha comportado durante estos 5 años. Hubo mucha especulación cuando se ganó, cuando este gobierno asumió, cuando el gobierno de Lacalle Pou asumió y la coalición multicolor, con una fuerte mayoría parlamentaria, había muchos anuncios de que eso duraba poco, de que eso se iba a desarmar, de que no iba a resistir 1 año, 2 años. Resistió impecable todos los años y votó todo lo que tuvo que votar, salvo muy raras excepciones. Pero, Juan, antes del año, vos te acordás, antes del año 99, antes de la reforma constitucional que habilitó la segunda vuelta, y antes de eso, era un escenario de tercios. Así fue la elección del año 89, 94. El tema no es formal, es político, ¿no? Sí, pero quiero decir, por ejemplo, el Partido Colorado gobernaba y tenía una bancada de 30 legisladores de los 99. Y tenía que armar un gobierno de coalición. Y no era nada fácil. ¿Te acordás que los gobiernos de coalición tenía que implicar negociar ministerios y cosas? No existía la polarización. Nosotros hoy tenemos dos bloques muy polares. Sí. En Uruguay, 2 grandes frentes. Uno que se presenta con candidatura única y otro que se presenta con candidatura múltiple. Sí. ¿Ah? Pero son 2 grandes frentes, muy consolidados y en vías de consolidación además. De consolidación y de polarización, ¿no? Ese escenario es muy distinto. Y además es incierto. Y es incierto porque creo que existen... se puede obligar a que se empiece a experimentar un proceso de negociación política más distinto, ¿verdad? Quizá menos centralizado, quizá más que tenga que ver con el territorio nacional en general, quizás el tema del peso de lo departamental y municipal empiece a jugar otras cosas en el toma y daca, como quien dice, de la política, y pueda abrir otras fisuras que permitan armar bloques. La coalición unificada como un único lema, digamos. Si uno mira la coalición unificada como un único lema, estamos en un problema importantísimo, ¿verdad? La pregunta es, ¿eso se puede fisurar? ¿Se puede romper de alguna manera? ¿Va a haber una suerte de composición permanente y recomposición permanente de los votos parlamentarios que se precisan, por lo menos, por ejemplo, para aprobar grandes leyes y presupuestos nacionales? ¿O va a haber un bloqueo absoluto
que no se va a mover, ¿no? Es una intriga realmente que se abre, y creo que el país es nuevo esto, en lo que es la historia. Como bien vos decías, existieron, sí, gobiernos de tercios, pero tenían la capacidad de negociación política de lograr, por decirlo de alguna manera. Esos sectores se fueron reordenando, los sectores progresistas fueron desapareciendo de lo que viene haciendo la coalición multicolor, porque se fueron reduciendo a sí mismos hasta desaparecer o porque se fueron. Y eso se terminó hay una polarización ideológica, ¿no? Donde tenemos un centro-izquierda por un lado y la derecha por el otro, ¿no? Y eso se constituye en estos dos frentes, uno con candidatura única, que es el Frente Amplio, y el otro con candidatura múltiple. Y son dos frentes los que compiten en estas elecciones. ¿Qué pasa después con esto? Es una experiencia. Y lo otro sería un gobierno con mayoría parlamentaria, donde realmente habría posibilidades de hacer. Entonces ahí capaz que lo que hay que abrir es la agenda de las políticas, no de la política, y de cuáles son los problemas que enfrenta el país, a los que se tiene que dedicar sí o sí un gobierno progresista. Y yo creo que ahí hay también tensiones importantes entre lo que vienen a ser las urgencias para retornar y retomar un camino de integración social truncado que dejó el progresismo anterior y que se ahondó mucho en este gobierno, ¿no? Que se retrocedió mucho porque eran problemas no resueltos, ¿no? Naturales de nuestras sociedades, ¿no? Compartimos con todo el resto de Latinoamérica, incluso en situación de ventaja relativa muy importante, pero compartimos los mismos problemas. Y bueno, ahí tenemos un reto de integración social en un mundo que se viene transformando radicalmente. Hay muchos aprendizajes sobre la experiencia progresista de los 15 años, especialmente sobre cuánto rinden las políticas sectoriales, cuánto rinden las políticas transversales. Estamos hablando de las políticas de empleo, las políticas de salario, las políticas de negociación colectiva, las políticas asistenciales, las políticas de salud, las políticas de vivienda y de educación. Hoy la izquierda puede asumir un gobierno sabiendo un montón de cosas. Ya sabe este instrumento para qué sirve, qué se le puede pedir y qué no deberíamos pedirle, ¿verdad? Ahí desde ese punto de vista hay un gran aprendizaje que yo espero que el Frente Amplio capitalice y ponga en juego todos esos conocimientos si llega el gobierno y los pone en escena. Pero hay un escenario distinto, ¿verdad? Hay un escenario distinto, se conserva una situación fiscal compleja, con dificultades de ampliación del gasto sustantivas, la necesidad de priorizar, una situación de deterioro social fuerte, o sea, hay un sector de la población, tenemos un 10% de la población o un poco más caído del mapa, que requiere de políticas mucho más robustas que las que se implementaron en el primer progresismo para que realmente pasen a ser parte de la sociedad, y también, lo miro a los economistas, parte del Producto Bruto interno, ¿no? Parte de la producción nacional, para que pasen a ser un componente de construcción de valor nacional, porque hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y por otro lado, una dinámica de la política que no se resuelve en 5 años, que es cómo contentar, ¿no? A un electorado que tiene múltiples aspiraciones y deseos y necesidades, claramente, en un montón de temas de agenda que se han abierto en estos últimos años, que demandarían espacios fiscales muy superiores a los que va a disponer el gobierno progresista para atender, agregando la importancia de que lo que más debería garantizar el próximo gobierno progresista es una serie de 2 o 3 gobiernos progresistas más, ¿tá? Porque en 5 años esto no se arregla, se precisa realmente un ciclo de 3, 4 gobiernos para ir realmente acomodando y atajando estos descalabros que produce perder. O sea, el problema de perder hoy está a las claras, lo que significa, y me parece que desde ese punto de vista el próximo gobierno se tiene que encargar de que la comunicación política, ¿verdad? La construcción de opinión, la participación ciudadana, realmente pueda dar un salto hacia la comprensión profunda de los procesos políticos y la participación en un proyecto progresista, ¿verdad? Es un proyecto progresista mucho más participativo que lo que fue el proyecto anterior. La dejo por acá porque... Y lo que es ahora, perdón,
hay una cierta burocratización de la izquierda, ¿no? Yo pregunto, por ejemplo, ¿qué observación tienen de la campaña electoral? ¿No? No parece ser la campaña de mayor movilización, más bien hay una cierta, no diría desafección, pero no sé, falta clima, dicen los analistas. Yo creo que es una campaña propia de una izquierda que sabe lo que no quiere, pero no tiene tan claro qué es lo que quiere en estas nuevas circunstancias, que ya no son las de los primeros años de la década del siglo XXI, sino que son años donde lo que te espera es un escenario de carencia o de restricciones. Creo que para esa nueva situación, nuestro mapa no está calibrado, no está, la parte programática no está bien regenerada todavía. Para un escenario donde Hay no un programa contás. armado, Rodrigo. Hay un programa armado que son lineamientos generales que establecen una pauta general bien clara, pero creo que la traducción a eso, a un plan de gobierno, un aterrizaje, a una síntesis que se encarna en lo popular, en el sujeto político, me parece que hay una distancia entre una cosa y otra. Y acá hay un problema de fondo, es que la novedad del siglo XXI es el partido de los trabajadores en Uruguay, al igual que en el resto de Sudamérica, es el partido del orden, es el partido de la centralidad política. Y eso es una novedad histórica que establece una nueva coparticipación en Uruguay. Ya no es más blancos y colorados, el puerto y la pradera clásica. Ahora son los trabajadores los que tienen la responsabilidad, de algún modo, de diseñar un nuevo proyecto de Estado para esta nueva etapa. Eso es una novedad histórica, me parece, en el continente, y eso requiere desafíos programáticos muy fuertes, requiere también empezar a pensar en clave de proyecto de hegemonía y en clave de proyecto de Estado, más allá de la gestión. Yo diría, el problema de la gestión a la izquierda le queda corto para lo que son los problemas que tiene que enfrentar. Pero ese problema, el de la gestión, ¿sí? El que le queda corto o el que es una mirada restrictiva, es decir, que es un problema solo de la gestión. De todas maneras, ese problema de la gestión, ¿qué desafíos se enfrenta ahora en este periodo que se abre? Bueno, pasa que la gestión se orienta en tanto de proyecto de Estado o proyecto estratégico, ¿no? Si no es la gestión sola, queda como una especie de ir a tientas queda un tacticismo permanente, ¿no? Yo lo que planteo es que hay que ir un paso atrás y poder volver a un pensar histórico y a un pensar radical. En el sentido de, bueno, hay que poner todo en discusión. No es solamente venir acá a mover 2 o 3 puntitos de alguna variable y a ver cómo gestionamos esto de una manera prolija. Creo que hay que repensar proyecto de Estado para un país o un continente que tiene muchos desafíos, que se está desfondando en parte su base de institución internacional, su matriz de protección social, y que eso no se va a resolver apelando a un abstracto crecimiento del 3% al año. Creo que hay que ser más agresivos en la intensidad programática que podamos elaborar de los equipos políticos, pero también del próximo gobierno. Y la gestión es la mediación de eso, pero si la gestión ciega en realidad es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero igual, Rodrigo, me podés decir, para vos, desafíos. Yo creo que hay 2 cuellos de botella fundamentales en el próximo gobierno. Sí. El primero, el diseño de una estrategia nacional de desarrollo. Lo ato con lo que yo estaba diciendo. O sea, que es un problema que no resuelve el equipo económico. Es un problema de construir puntos de confluencia nacional para superar trabas estructurales. Por ejemplo, el problema de la primarización, la ciclicidad de la economía, etc. La espalda para eso tiene que ser más amplia que un equipo económico. Hay que pensar la gobernanza económica en términos un poco más amplios y además convocar al diálogo social, a los actores sociales para encolumnarnos detrás de una estrategia país. El PICNT ya lo propuso, por ejemplo, en el 1 de mayo. Hay un cuello de botella, es decir, cómo retomamos rumbo, cómo el país retoma rumbo. Y el segundo cuello de botella está asociado con esto, es el tributario. O sea, cómo vamos a una actualización y a un reequilibrio tributario que no implica subir el ratio del peso tributario en el PBI, sino implica redistribuir cosas y también pensar lo tributario como parte de una agenda distributiva y también como parte de una agenda de desarrollo. Porque el fondo que tenemos acá son 10 años de meseta o de casi estancamiento, ¿no? Que es lo que hay que ver cómo se supera. María Noel Sanguinetti, vos integrás el equipo de ESA, ¿sí? Del Espacio Socialdemócrata Amplio, que conduce Rafael Michelini, y también sos economista. Tuviste tu participación en el gobierno, en los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿cuáles te parece que son los desafíos ahora en este periodo que viene? Desde la izquierda tenemos un montón de desafíos y yo comparto mucho lo que dijo Juan Pablo, con quien compartí el Ministerio de Desarrollo Social
Así que cuando dijiste jóvenes, Bueno, está, yo qué sé. Está. En este país todo el mundo es joven hasta los ¿sacamos la 60 años. cuenta? Yo que parto de la base de que estamos en un país Vos sabés que eso es envejecido, sorprendente. cambió la demografía del país, o sea que los jóvenes en el Uruguay son más viejos que los jóvenes en otros Entonces países de me América convenciste, Latina. porque yo estaba preocupada porque me yo presentan me como siento un joven pibe, en yo me las siento- actividades políticas y me siento rara. Soy mayor que Rodrigo y menor que Juan y mayor que vos, creo. O ahí. Ahí. Me siento Poquito un pibe mayor. y soy un pibe. Acá el único que no es joven es Juan. Pero Juan nació viejo, ¿verdad? No, no es verdad. No. Dale. Decime, ¿cuáles te parece que son los desafíos? Primero que nada, tuvimos un desafío. Tú estabas hablando de campaña. Yo creo que tuvimos unos desafíos de campaña que creo que no se pueden resolver en una campaña sola, que es que cambió la realidad política y cambió la participación política. Entonces, esto de cuando hablamos del despliegue o cuando hablamos de las campañas de propuestas o no de propuestas, existe una realidad de que hoy tenemos un fuerte componente en lo que son las campañas de redes. Tenemos las campañas en la calle y tenemos las campañas. Entonces, el Frente Amplio, que tuvo algunas movilizaciones tradicionales y que fueron muy importantes en campañas anteriores, hoy están redefinidas de otra manera. ¿A vos te parece que eso explica que el clima esté...? Yo creo que hay Puede ser eso, ¿no? Que el clima no, callejero es menor, pero capaz que en las No. redes explota. No creo que sea la única explicación, pero creo que hay un componente de eso que es realidad. La gente va menos a las calles, va menos a los actos. Entonces, en definitiva, cuando vos haces una estrategia de campaña y vas a movilizarte y vas a generar propuestas y vas a buscar el voto, tenés muchos frentes que atacar a la vez y algunos que no los conoces del todo. Porque vos tenés un porcentaje de campaña que es en las redes. Pero las redes también las redes son complejas, porque las redes es un mundo nuevo en el cual vos te mueves en un círculo que es relativamente cercano, donde tenés todos estos movimientos de los que generan me gusta, los que generan votos, o cómo penetran o cómo no. Entonces, es un tipo de campaña que va a Y además determinado donde te público. puede estar muy operado por plata, ¿no? Y si vos por podés bots, por cosas vos así podés- que son difíciles de controlar, Por ¿no? plata, son difíciles. Vos podés comprar cosas que te pongan me gusta y parece que todo el mundo los mira. Quiero contarte una anécdota con respecto a esto, pero después vamos a hablar un poco de los desafíos de gestión también, más allá de lo de la campaña, porque la campaña es la campaña. Quiero contarte una anécdota. El otro día viendo un muchacho argentino, es un youtuber. Es un youtuber que trata de mirar los gestos que hace la gente como... ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí. Sí. La serie esa que es Lie to Me. Sí, sí. ya sé Lenguaje paraverbal. Lenguaje paraverbal, está, sí. que es una pseudociencia que anda en la vuelta, pero como estamos en la sociedad de la pseudociencia, te constelan, ¿viste? Ahora te constelan y ya saben cómo Es te va. entretenido. Bueno, pero dice algo que es interesante. Hace un análisis del video de Ojeda de Capricornio muy Capricornio. ¿Se acuerdan? El del Sí, gimnasio. sí. Y dice, tiene 550.000 reproducciones, dice el tipo. Y 300 likes. O sea, 300 me gusta en 550.000 reproducciones en 13 días. En una cuenta, la cuenta de Ojeda, que tiene, no sé, 600 seguidores. Entonces él hace el cuenta y dice, eso es imposible. Acá tengo que haber puesto un vagón de plata para vos tener 500.000 reproducciones con 500 seguidores y solo 300 likes. Claro. Eso es muy caro. Se dan cuenta, ¿no? Porque cualquiera se da cuenta que para tener semejante cantidad de reproducciones, o bien tenés muchos seguidores y sos un tipo muy... O hay una cierta correlación entre los likes y eso. No, eso es mucha plata. Pero claro, a vos te puede dar la sensación de que es una especie de éxito descomunal, pero no, lo que hay atrás es... Plata. Pero un vagón, según lo que dice. Yo estoy siguiendo las métricas y estoy siguiendo las inversiones de las distintas agrupaciones y de los distintos partidos de lo que se invierte. Y es mucho. Y es mucho. Y a veces Y medio inexplicable a veces, ¿no? es mucho, pero también es proporcionalmente menos costoso si vos querés organizar un acto de masas. Y un acto de masas que todavía no sabés si la participa la gente, porque no todo el mundo está haciendo participar a los actos. Existe eso, la gente se queda más en la casa. Hay grupos que necesariamente viven a través de una computadora, la gente joven que tanto se habla. Entonces vos cuando haces campaña, tenés que llegar a los distintos públicos, tenés que dar un mensaje y tenés que competir con una campaña totalmente desleal y de titulares, y que todavía te ponen titulares como que estamos hablando todos de lo mismo desde el otro lado. Entonces vos tenés calle, tenés la famosa puerta a puerta, el repartida de listas, eso que no se ha perdido y que se vuelve a ver que es importante para llegarle a la gente, que es esa cercanía y que se transmite mucho. Tenés las redes,
que es un mundo que también se va probando. Y después tenés las campañas de propuestas. Entonces, de alguna manera ahí segmentás y llegás a distintos grupos y podés transmitir, pero lo que tiene aparte la izquierda y lo que tiene el frente y lo que tenemos en el frente es que en definitiva el Frente Amplio es genuino y cuando va a hacer propuestas y cuando va a hacer movilizaciones va a hacerlos en forma de las propuestas concretas que tiene. Y bueno, nosotros tenemos el programa de gobierno y en definitiva lo que hacemos los distintos grupos es generar ese contenido adicional que nos va a permitir después poder llegar a más o menos votos y en el caso nuestro, por ejemplo, con una agenda que tiene que vamos hacia una agenda parlamentaria fuerte, porque nos parece que es de alguna forma el mecanismo necesario para, sea en el Parlamento, sea algún cargo que se pueda tener en el Ejecutivo, poder contribuir a ese gran proyecto que es el proyecto del Frente Amplio. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A la hora de defender el derecho a la vivienda digna, estuvimos. Para garantizar el derecho a la educación en el interior del país, estuvimos. Cuando hubo que dar un paso adelante en el reconocimiento de los derechos más postergados, también estuvimos. Y volvimos a estar ahí cuando este gobierno se desentendió de los derechos más básicos. Estamos en cada lugar donde haya que defender los derechos conquistados. Y vamos a seguir estando para llegar a un país que no deje a nadie afuera. Porque para construir el Uruguay que queremos hay que estar siempre. Estuvimos, estamos y siempre vamos a estar. Yamandú Orsi Presidente. 609. Siempre con la gente. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. A una semana de las elecciones llega la caravana de la victoria a Montevideo. Este domingo a las 10 de la mañana. Salimos desde Cerro, Colón, Manga, Punta de Rieles, Portones y nos encontramos en el Parque Valle. Vamos juntos a mostrar nuestra fuerza y alegría, porque el frente es cada vez más amplio. Yamandú Presidente. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Soltá. Soltá para dar espacio a nuevas formas de hacer. Soltá para que surjan nuevas creencias y maneras de ver. Para abrazar el crecimiento, la equidad, la transparencia y el futuro que queremos. En octubre, votá al frente con la lista 949 del abrazo. Votá a Cristina Lustenberg con Yamandú y Carolina. Una canción remendada con versos de amor, supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la
la mía. Vamos a pintar el cielo. Por eso te pedimos tu apoyo, te pedimos tu confianza, te pedimos que nos apoyes con la 5567 en Montevideo y con la 567 en todo el país. Allí estaremos. Vota al Frente Amplio y el sí por la seguridad social con la lista 5567. ¿Sabés quiénes están desapareciendo junto con tus derechos laborales? Los aportes patronales de algunas grandes empresas. Con esta aparente moda bien pensada de las unipersonales, facturar, ser tu propio jefe y grandes capitales escondidos detrás de una aplicación, todo el peso del sistema cae sobre los salarios de las y los trabajadores, mientras que quienes la tienen toda no aportan nada. Y es por eso que te quieren obligar a vos a trabajar 5 años más. Este régimen es solo negocio para las AFAPs y sus dueños. No dejes que hagan negocios con tu vida, que la desigualdad no te dé igual. Este 27 de octubre, votá socialistas, votá la 90, votá sí con la papeleta blanca. Bueno, luego de esta especie de panorama inicial donde hablamos un poco de la campaña, de lo que podría suceder si hubiese mayoría parlamentaria y si no lo hubiese, ¿no? Las dificultades incluso que podría enfrentar cualquier gobierno en el Uruguay que se enfrente, nunca pasó, ¿no? A que no tenga una bancada mayoritaria por el mecanismo que sea. Antes te acordás que construían gobiernos de coalición, se enfrenta a algo que nunca hemos visto. De todas maneras, la sociedad uruguaya tiende a ser bastante razonable en ese sentido. Después que le da la mayoría parlamentaria a uno, le pone el presidente como... Pero hay otros modelos en el mundo y nunca están cerrados los modelos. Pero bueno, después de este panorama que fuimos viendo un poco, bajémoslo a tierra y planteemos desafíos. Yo propongo las 3 líneas que el Frente presentó en Real San Carlos, allá en Colonia. Dijo, bueno, hay 3 líneas que vertebran el conjunto de medidas que se van a proponer. Una es la economía, crecimiento, ¿no? Lo plantearon así. Otras son las políticas sociales y cuidados, y otra es la seguridad pública. Dejemos un poco aparte lo de la seguridad, que lo venimos tratando y lo vamos. Pero hablemos de las otras 2, de las cuales ustedes tienen bastante experiencia y trayectoria en el ámbito. Por ejemplo, Juan, hay un desafío en términos de políticas sociales y cuidados. Está planteado como una línea vertebradora. ¿Cuáles te parece que son los desafíos a vos en esa? A ver, primero que nada, yo creo que la primera era progresista enseñó un montón de cosas, ¿no? Yo insisto mucho con esto porque fueron 15 años, ¿no?, donde se pusieron en práctica montones de instrumentos en todas las sectoriales y unos cuantos que pretendieron ser interinstitucionales. Estoy hablando de que cada ministerio tuvo un conjunto de programas que atendían un conjunto de problemas, ¿no?, y que incluso además se hicieron procesos de reforma, unos cuantos, ¿no?, que transformaron el desempeño de las sectoriales, y a veces de cosas que se escapaban de las sectoriales. Creo que el MIDES es un buen ejemplo en el sentido de que no es una sectorial, ¿verdad? Es un elemento transversal pero que de una manera u otra el sistema político lo terminó empujando a ser una especie de sectorial de la pobreza, con lo cual como que definió un techo muy complejo para ese asunto, y además obturó la posibilidad de que el resto de las sectoriales desarrollaran lo que tenían que desarrollar. El principal reto que tenemos nosotros en políticas sociales es que todos los ministerios se encarguen de la pobreza, ¿sí? Es que no volvamos a cometer el error de que cada ministerio tiene un conjunto de cometidos sectoriales, y de aquellos en los cuales el cometido no se puede cumplir porque existen ciertas dificultades, ¿no?, vinculadas a procesos sociales complejos, entonces de eso se ocupa el MIDES. Ese sería el primer gran error que no debería cometer un próximo gobierno progresista, ¿verdad? Primero hay que pensar los problemas y después pensar las instituciones. Y cuando empezamos las cosas así, no se puede separar lo social, por ejemplo, de la seguridad. Es decir, no es lo mismo entrar a un barrio en el 2005, 2006, 2010, 2015,
a recorrer casa por casa, a ver qué era lo que precisaba la gente, a llenar formularios, es decir, que entrar hoy. Hoy hay un conjunto de lugares donde no se puede entrar. El Estado se retiró el MIDE, se retiró la sociedad civil. La policía hizo algunos esfuerzos en un principio, se terminó retirando, se terminó el Ministerio de Vivienda, se retiró el Ministerio de Vivienda, no hay nadie. Y son espacios importantes, espacios de la sociedad donde el Estado no está, ¿verdad? Entonces, pensar una política para volver a tomar los territorios, ¿no? bajo la influencia del Estado, no quiero decir el control del Estado, muchas veces se ve esto como un problema de seguridad pública. La seguridad pública es casi que un corolario del abandono, ¿no? Es decir, nosotros precisamos políticas públicas de todo tipo que intervengan en los territorios y desde esa perspectiva el gobierno tendría que tener una acción fuertemente territorializada de políticas de Estado, ¿no? Para atender la dimensión social de la política y no la política social, asistencial, ¿sí? Entonces, cambiemos la ficha y veamos cómo se instaura en cada pedacito del territorio la salud, la educación, la vivienda, el deporte, la asistencia social, los problemas de consumo y todos los tipos de problemas vinculados a la seguridad pública. Pero pensemos al revés, es decir, ¿cuáles son los espacios territoriales que deben recibir una política de shock del Estado y cuáles son los componentes de esa política para que ese pedazo de territorio que se ha caído del mapa o donde vive un montón de gente que se ha caído del mapa tenga una oportunidad de participar de la ciudadanía y de los beneficios de la civilización? Entonces, si pensamos así, lo primero que vamos a decir es, esto no es un problema esencialmente social, es un problema político, global, ¿verdad? Y tiene que ir por ahí. Uno de los temas que traía Rodrigo y que me parece que es central en esto es el trabajo, ¿verdad? Si nosotros venimos en un proceso, una de las cosas que aprendimos de la salida de aquella gran crisis, ¿no? 98, 2002, 2003, ¿no? Que se materializó y se consolidó como la crisis del 2002, pero que, ¿no? tiene otro periodo de influencia antes y después. De esa salida, de esa 40% pobreza, 5% indigencia, después de muchos años de investigación y de ejercicios de políticas, comprendimos que el principal tractor para sacar a la gente de ese lugar fue el trabajo, no las políticas asistenciales. Las políticas asistenciales acompañaron, las políticas asistenciales permitieron construir un vínculo con el Estado que un montón de gente carecía, del más mínimo vínculo con el Estado. Las políticas del PANES y de asignaciones familiares fueron una especie de renovación de contrato con la ciudadanía. Vos ahora pasás a existir para el Estado, ¿verdad? Pero ellas solas no movieron la aguja, ¿no? Acá hubo una gran generación de empleo. Paradojalmente, el Frente Amplio pierde las elecciones con una pérdida de empleo de casi 50.000 en el último periodo, habiendo generado 350.000 a favor desde que empezó a gobernar, ¿no? Es decir, ahí hubo un gran elemento. Y ese es un punto de quiebre de los próximos 10 años. Estamos viviendo una transformación capitalista expulsora del mercado de trabajo, precarizadora del mercado de trabajo, y hay que salir a inventar trabajo. Inventar trabajo, ¿sí? Algunas van a estar de la mano de desarrollo productivo viable y con perspectivas de más largo plazo. Hay mucho para discutir en política de desarrollo. Hay mucho para explorar en la capacidad endógena de los territorios o las regiones de generar actividad que haya que poner en valor. Pero además hay que inventar trabajo, ¿no? Y hay que inventar trabajo porque es una de las cosas que ha estado más en debate en la legitimidad de las políticas sociales, ¿no? Es decir, está toda esta aporofobia que se ha... ¿Qué significa inventar trabajo? Inventar trabajo, y hemos tenido experiencias de Uruguay Trabaja o jornales solidarios o cosas por el estilo, 10.000, 15.000, ahora empleo joven, el Frente Amplio promete algo de eso.
Sí, empleo eso, organizado por el Estado. eso hay que expandirlo en forma significativa. Sí, yo entiendo de que la prudencia del Frente Amplio en las propuestas que ha planteado, yo creo que en parte para contraponer con todas las promesas no cumplidas de este gobierno, han inspirado este exceso de prudencia, me parece, o de timidez en algunas propuestas. Habla de cosas que se cuentan por 10.000, que yo creo que hay que contar por 50.000 o por 100.000, ¿verdad? Si nosotros pretendemos, de una manera u otra, que cada persona tenga un lugar en el mundo, ¿no? O bueno, otras soluciones complementarias que pueden ayudar. Por suerte las políticas de becas comprometidas vienen siendo mucho más fuertes. Ahí tenemos un elemento sustantivo para valorar la permanencia del sistema educativo de los gurises, fruto de que la investigación científica nos mostró de que las transferencias monetarias con contraprestaciones no servían para eso, ¿verdad? Y que realmente aquella discusión sobre los niní, no sé si ustedes se acuerdan, del gobierno de Mujica, ¿no? Y toda la discusión sobre los niní, la investigación sobre los niní que se generó, de la investigación sobre los niní, ¿qué llegamos a la conclusión investigando los niní? Que eran botijas que salían a buscar ingresos para sus hogares, hacían una changa de 2 meses, después se quedaban sin la changa y no podían volver al liceo. Ese era el niní. Nosotros lo poníamos en la esquina, drogándose y otro montón de cosas para justificar, ¿no?, toda esa prédica porofóbica que había, pero la verdad era esa. O era la gurisa que se quedaba cuidando de los hermanos mientras la madre salía a hacer la changa para buscar ingresos. Si nosotros tenemos una política seria de becas, esas dos cosas no van a pasar, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una configuración entre el mundo de estudio y el mundo del trabajo que puede ser interesante y que puede ser distinta. Sé que estaba mirando, vieron que el 1 de octubre asumió Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Con un apoyo descomunal, como ha tenido el gobierno. Anteayer, Claudia Sheinbaum anunció la beca generalizada a todos los estudiantes de secundaria de la educación pública mexicana. A todos. Y hoy lo vi, no, fue anteayer, dijo que se acababa el trabajo uberizado y empezó a hablar de las formas, cómo mediante cómo se había precarizado el trabajo, inventando que eran socios los de Libre y todo eso, cuando en realidad estaban pasando por arriba de todos sus derechos y se acabó, dice. Ahora viene una ley que van a tener que regularizar a todo, Uber, Rappi, no sé qué, todo impresionante las cosas que plantea Sheinbaum cada día plantea un paquete de medidas más brutal. Brutal me refiero a que uno no espera esa radicalidad ahora en nadie y en México se está dando. Pero me impresionó ese dato de que todos, beca, ¿se acuerdan? Alguna vez discutimos. Eso es un buen ejemplo. Sí, Un buen justo, modelo además para... quedó como en contraste con mi ley que estaba eliminando la educación pública. No nos queda mucho tiempo, quiero que planteemos cuáles son los retos también en la economía. Está planteado cuál va a ser el ministro, eso ya se definió, que Gabriel Ordóñez será el ministro de Economía. Entiendo que la definición o la publicidad de esa definición se hizo también para parar algunas variables que se estaban complicando o que se presumía que podía estar, que había que llevarles tranquilidad, ¿sí? Así le dicen a los mercados, y Gabriel Ordóñez tenía como ese prestigio, tiene ese prestigio, que tal vez paró esa variable, estaba aumentando el dólar, estaban moviéndose algunas cosas ahí que en medio de la campaña. Pero bueno, ¿cuáles serían los retos en la economía? Yo creo que primero... Lo divido entre los dos, porque los dos son economistas. Visualizar una gobernanza económica más amplia que el MEF solamente abocado a... No va a haber superministros, dijo... Por eso, a lo vinculado con la hacienda y con los equilibrios macroeconómicos. La gobernanza económica es algo más amplio. Pero tampoco pusieron en disputa, ¿no, Rodrigo? No. Gobernanza económica con una perspectiva integral. Es decir, MEF, Banco Central, OPP, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo. Y agrego acá diálogo social. Porque las cosas que vos tenés que poner en marcha son pesadas y precisan una espalda grande. Entonces un equipo reducido de técnicos no puede encauzar el barco en esa dirección. Más allá de lo que pase con el plebiscito. Más allá de lo que pase con el plebiscito. El plebiscito pautará o no una referencia, una pauta para una discusión que hay que dar vinculada a la social, pero más allá que eso creo que tiene que ver con eso, gobernanza económica en un sentido integral que vaya más allá de esta idea de hay que garantizar equilibrios macroeconómicos para que se plantee al mismo tiempo una agenda de desarrollo y una agenda distributiva.
Dentro de eso hay algunas cuestiones. Agenda distributiva, reducción de jornada laboral, es una discusión que se viene y es relevante para ver cómo vos lográs avances distributivos en un escenario que quizá por el bajo crecimiento no tiene tan abierta la vía del incremento del salario real. Entonces, por la vía de la reducción de la jornada laboral, vos podés lograr avances distributivos y aliviar la vida a mucha gente que trabaja hoy 48 horas o más, incluso. Y después, en la agenda de desarrollo, para mí hay un tema clave que lo estamos discutiendo con algunos economistas de 1001 y que también ahora lo propuso El Abrazo en una propuesta que armó de economía, que es discutir la implementación de un fondo soberano alimentado con los recursos de las exportaciones extraordinarias. Esa discusión es clave, porque ahí está la llave para que vos efectivamente tengas una palanca para mover algo en términos de desarrollo y algo en términos distributivos. Y además te permite también bajar la ciclicidad de la economía uruguaya, dejar de depender tanto de esos ciclos y quedar tan al voleo, cuando vos crecés mucho de un momento y después te pegás una piña. Un fondo como lo que dijeron los noruegos cuando encontraron petróleo, ¿no? Exactamente. Esta plata nos va a producir cosas para hacer otra cosa. Eso implica racionalizar los recursos que tiene el Uruguay para efectivamente hacer una apuesta como país. Si eso sigue siendo distribuido de forma privada o se transforma luego en activos en el exterior, como ha pasado en este gobierno, 11.000 millones de dólares más de activos en el exterior de todo privado durante los últimos 5 años. 11.000 millones. Estamos discutiendo muchísimo por 400 o por 1.000 vinculadas con la reforma de la seguridad social. Estamos hablando de que se fueron 11.000 en activos financieros. Bueno, hay un uso irracional de los recursos que hay que racionalizar y hay que dar una orientación en el marco de una estrategia de país. Noelia, y el conjunto de variables como macroeconómicas, porque vos el otro día estabas viendo justamente una cosa que habías planteado vos, escrito, todo lo que había prometido la calle Pou, por ejemplo, el déficit fiscal, todo eso, al final no se le dio nada, terminamos con un déficit que es igual un poquito peor o peor. En ese sentido macro, deuda, terminamos con una deuda peor que la que teníamos. ¿Para vos hay retos por ahí? Para mí ahí hay un montón de retos, pero espero que se suman a otra cosa. Primero que nada, esa gestión que propusieron en el escenario, porque si yo miro como si miraran los lentes de la derecha, la gestión fue muy mala también, porque lo que propusieron terminamos peor en las variables de déficit, terminamos peor en el endeudamiento, terminamos peor con un atraso cambiario que ha afectado a los sectores productivos tremendamente, pero además ha sido una agenda que ha sido de peores niveles de distribución, de un empobrecimiento enorme del país, de un concepto que planteaba muy claramente. Ellos dicen que la inflación terminaron mejor. Pero la inflación aislada no significa nada, porque la inflación es un dato en un conjunto de variables. Hay un componente fundamental del manejo de la política macroeconómica que es la coordinación entre objetivos macros y entre herramientas. Entonces, a mí lo que se podría decir es que los tipos toman lo que les va bien y es lo que pueden defender, porque del déficit fiscal no pueden hablar, de la deuda no pueden hablar. Y entonces yo ahí sumo dos elementos que me parecen fundamentales en términos de los desafíos que vos planteás. Uno que tiene que ver con que Uruguay tiene un problema general de gestión macroeconómica, que le va a generar muchas restricciones a cualquier escenario que resulte en las elecciones. Segundo, que nos sacaron de la carrera al desarrollo porque no solamente se restringieron un montón de cosas, sino que además el mundo fue evolucionando y nosotros nos pasó por arriba. No hubo una agenda que trató el nuevo mundo del trabajo. El ejemplo de la reforma de la seguridad social es uno muy claro. Es una reforma que recorta derechos, que se da solo del lado, que afecta solo a los trabajadores, a los jubilados, pero que además no contempla el nuevo mundo del trabajo. Eso que tú planteabas recién con el tema de los Uber, del teletrabajo, de las nuevas formas contractuales, de la nueva realidad de los cuidados, de las nuevas necesidades en las etapas activas y pasivas, del envejecimiento poblacional real, que implica otra cantidad de afectaciones que necesitan atender a la gente de tercera edad. Todo eso no existió. Entonces el mundo siguió y nosotros quedamos atrás. Y un tercer elemento, que es un desafío de gestión enorme, que es la institucionalidad.
En este gobierno se han desarmado las institucionalidades. La pregunta que yo me hago es, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos al Ministerio de Desarrollo Social, cuando lleguemos al Ministerio de Economía, cuando lleguemos a la DGI, cuando podamos analizar con frialdad los datos que está haciendo el INE con los cambios metodológicos que hicieron y con un censo que ha tenido problemas y que no lo estamos sabiendo realmente? No sé con qué nos vamos a encontrar, no sé con qué se van a encontrar. Lo que sí sé que acá los vamos a ir informando puntualmente a la población. Gracias Juan Pablo, gracias Rodrigo Alonso, gracias María Noel Sanguinetti. Bueno, después que tengamos un panorama, volvemos. Vamos a tener, sí, vamos a volver muchas veces. Son jóvenes aún. Hay que tener claro que jugar al empate en un próximo gobierno es perder. Sí, pero estás hablando del próximo gobierno. Sí. No del partido en Río de Janeiro. Bueno, un empate en Río de Janeiro. No vendría nada mal. Gracias Juan Pablo, gracias Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Somos Cristina Lustenberg y Edgardo Ortuño, pero en realidad ya nos conocés. Porque somos los que luchamos por los derechos de los niños y de las niñas. Por el agua potable. Por la salud. Por la cultura, por la educación y la igualdad de oportunidades. Porque somos lo que hicimos. Y lo que queremos hacer. Este 27, votá a la 77. Yamandú presidente. Lustenberg Ortuño al Senado. Una canción remendada con versos de amor supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Con Yamandú presidente, vamos a vivir en un país más seguro y con más oportunidades. Vos tenés que ser parte de esta historia. Vamos con la 99.000. Me jubilé a los 60. Cobro la jubilación, una alegría bar. Cuando fui a cobrar los AFAM me dieron 2.000 pesos. Yo no podía creer, porque decían que era mitad, al ser mixto. Ustedes vienen el recibo acá. ¿Cuántos años aportaste a la FAP? Y de la FAP desde que salió, porque yo no quise, pero me metieron igual. Están ganando un gerente de la FAP 800 palos y se quejan para darle 4.000 pesos a un jubilado. Es la reforma de la gente. Votá sí por una mejor jubilación. El país que vamos a tener en gran medida depende de las decisiones que seamos capaces de tomar. Tú puedes incidir con tu voto, no puedes ser neutral frente a este fenómeno, porque este fenómeno va a pautar la vida de las generaciones que vienen por año. Ya no es un problema de ser frentista. Es un problema de darnos cuenta que tenemos que salir de este pozo en el cual nos hemos metido. Confío en que la gente piense, confío en que la gente sienta que hay que asumir una actitud por las nuevas generaciones, no por lo que nos estamos yendo, y defender el voto, que es la única herramienta que puede incidir. Te habla un viejo que se está despidiendo de la vida. Hasta siempre.
¿Sabías que por el régimen actual te pueden pagar menos jubilación que el salario mínimo? Por eso la papeleta blanca del sí propone algo tan básico como que nadie gane menos que un salario mínimo nacional, que son apenas 22.000 pesos. Todos y todas somos jubiladas. Es solo una cuestión de tiempo. No dejes que hagan negocios con tu vida. A los únicos que les sirve el negocio de la SAFAP es a los dueños de la SAFAP. Que la desigualdad no te dé igual. Este 27 de octubre, votá socialista, votá la 90 y votá sí con la papeleta blanca. El día comienza con una pequeña elección. ¿Elegimos la indiferencia o elegimos la empatía? ¿Elegimos ir de frente o mirar para el costado? ¿Elegimos la mentira o la honestidad? ¿Elegís mirar por vos o también por los demás? Cada elección es una oportunidad. En estas elecciones, elegí ser mejor. En estas elecciones, votá progresistas, votá 76. La lista de Álvaro García y Cristian Di Candia, Yamandú Orsi presidente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando. Sigan poniendo me gusta, haciendo los comentarios, haciendo donaciones, haciéndose socios de la comunidad de Caras y Caretas. Les quiero decir que el próximo jueves 24, o sea, antes de la veda, vamos a tener Legítima Defensa, la emisión especial. No va a ser el viernes, sino el jueves. Jueves a las 20 horas vamos a hacer Legítima Defensa antes de la veda. Y a las 23 va a quedar Macondo, que va a pasar ese día excepcionalmente de las 20 a las 23 horas. Así que el jueves los quiero tener a todos ahí viendo las últimas novedades antes de la elección. Nos acompaña ahora Karina Sosa, presidenta reelecta, además de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bienvenida, Karina, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muy bien por ahora. Bueno, han desplegado realmente una campaña impresionante. Curiosamente se ha dado, a mi gusto, que por momentos la campaña electoral presidencial o parlamentaria quedó como desplazada por la campaña del plebiscito de la Seguridad Social, como que fuera la que suscitara o generara más pasiones para un lado y para el otro. Es una curiosidad que yo no había visto antes en ninguna campaña electoral, pero se dio en esta. Y eso les ha dado a ustedes, a los trabajadores y a las trabajadoras, y en particular a los de tu sindicato, un protagonismo bien importante. Han participado en debates, han participado en charlas, me imagino que una agenda, una demanda importantísima. Que antes de ir a la veda, antes del próximo domingo, repasemos entonces los argumentos que tienen los trabajadores para promover el sí en este plebiscito sobre la seguridad social. Karina. Bueno, sin duda que compartimos tu apreciación inicial de que por momentos y por muchos momentos el plebiscito ha desplazado el debate político partidario del eje de la discusión, ¿no? En términos generales, porque bueno, hay una polarización de la opinión pública que alcanza este plebiscito porque justamente al ser propuesto por trabajadores y para una mejora de la calidad de vida de jubilados y pensionistas, arrasa con los niveles de la opinión pública, ¿no? Los argumentos que nosotros manejamos, sin duda que son los mismos que al inicio. Una mala ley que luego se convierte en un aditivo porque encuentran que hay un defecto allí en cómo se trata a los cuarentones, quitándoles un derecho más de los tantos que se arrebataron en la 20.130, y el movimiento sindical toma decisiones al respecto, basados un poco en las alertas que los trabajadores de la Seguridad Social arrimamos al PIT-CNT de primera mano, teniendo en cuenta que hemos atravesado algunas reformas, algunas positivas como la de 2008 y otras muy negativas como la del año 96. En ese marco, lo que decimos es marcar la edad jubilatoria en la Constitución. Para nosotros no es algo inflexible, todo lo contrario, porque quien quiera seguir trabajando posterior a los 60 años puede hacerlo sin problemas, como también aquellos que se puedan retirar con causales anticipadas, como los servicios bonificados de docentes, puede hacerlo. Pero lo que nos preocupaba en sí mismo es un artículo de la Ley 20.130 que deja abierta una comisión de estudio de la expectativa de vida
que lo que puede hacer eventualmente es aumentar indiscriminadamente la edad de retiro jubilatoria, y nosotros entendemos que hay que salvaguardar ese principio en la Constitución, porque si no, no sabemos a dónde vamos a llegar. El segundo punto, que tiene que ver con la equiparación de jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, entendemos que es justicia social, porque si se hubiesen seguido las proyecciones económicas de cómo venían los aumentos en gobiernos progresistas, hoy el jubilado y el pensionista no estarían ganando 18.840 y 16.500 pesos respectivamente, sino que el jubilado ya estaría más sobre el salario mínimo nacional y el pensionista algo menos, porque eso se emite por decreto. Nosotros entendemos que tanto una persona que se jubila como una que tiene problemas de discapacidad o que tiene una jubilación por fallecimiento de un tercero, merece ganar por lo menos el salario mínimo nacional, con la definición que trae consigo, ¿no? Lo mínimo para sobrevivir en una situación decorosa. Y no nos parece excesivo, por el contrario, nos parece insuficiente, pero tampoco podemos ser tan irresponsables de marcar algo que después no se pueda cumplir. Los trabajadores tenemos la convicción de que económicamente se puede sostener este segundo punto, y hemos hecho los cálculos, y por supuesto que con el tercer punto, que sin el tercero no podrían hacerse efectivos los dos anteriores, se solventaría esta parte de los 3 puntos de la papeleta, y es la eliminación de las AFAP, ¿verdad? Porque 1.500 millones de dólares destinados por año a la parte privada, que por ejemplo en pandemia en la espalda del pueblo trabajador fue el Banco de Previsión Social, requiere lo mínimo un análisis, ¿no? Y en ese sentido entendemos que la privatización de jubilaciones y pensiones no es el camino adecuado para trabajadores, trabajadoras y jubilados y pensionistas. Es más que nada un negocio para el sector financiero, con lo cual no compartimos para nada, y más me apoyo en la otra parte del programa que me antecede, cuando escucho a Rodrigo y a María Noel decir con qué nos vamos a encontrar y con qué se van a encontrar en el BPS. Bueno, varias van a ser las sorpresas, porque, por ejemplo, para dar un punto clave de cómo se manejó la política de recaudación en el Banco de Previsión Social, antes de este gobierno lo que se hacía una inspección, se encontraba personal trabajando y se le asignaba el laudo que le correspondía por el Consejo de Ramo. Ahora no, ahora a ti te encuentran trabajando, el trabajador declara que cobra 15.000 pesos y eso es lo que se pone en el adeudo de esa empresa infractora. Por tanto, allí se están desconociendo derechos de trabajadores que se dan en el entorno de la negociación colectiva, y eso hace que el BPS recaude muchísimo menos. Karina, quiero hacerte una pregunta, porque ha sido una de las cosas que ha generado polémica, sobre todo porque dependiendo cómo se interprete, cambian mucho los costos de este planteo. Y tiene que ver con el aumento, a mí me queda claro, el aumento de las pensiones o las jubilaciones mínimas al valor del salario mínimo. Yo siempre consideré que era, bueno, si una persona tiene más de una pensión, lo que sea, o sea, está hasta un salario mínimo, no es que todas las prestaciones que gane sean eso. Pero hay una dificultad interpretativa en el texto. Si uno lee el artículo 6 del texto, puede interpretar una cosa, puede interpretar la otra. ¿Ustedes qué es lo que dicen? Bueno, en cuanto a la interpretación, nosotros tenemos el asesoramiento de abogados especialistas en materia de seguridad social también, y justamente lo que se quiso fue salvaguardar a las personas, porque en la medida que no pusiéramos ninguna ni jubilación ni pensión y pusiéramos una persona, iba a ser un problema interpretativo también. Ahora, lo que hay que hacer en materia jurídica es leer la papeleta en su contexto. En todo momento se habla de suficiencia de las prestaciones, en todo momento se habla de las personas, y en el único párrafo que dice ninguna jubilación ni pensiones es en el apartado 6. Así fuera duplicado, voy a dar una explicación técnica, ¿verdad? La pensión por invalidez y la pensión vejez son incompatibles con otro ingreso. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se multiplique por más de una. Y no se puede ser compatible ni con nada del BPS ni con nada de otras cajas, ni con otros ingresos incluso, porque te piden declaración jurada. La mecánica interna del Banco de Previsión Social está lo suficientemente ayornada a los tiempos que corren para hacer los mayores controles posibles. ¿Se puede escapar algún detalle? Siempre.
pero realmente el Banco de Previsión Social tiene mecanismos de control muy ayornados a los tiempos que corren, por lo que digo. Por ejemplo, nosotros tenemos una especie de herramienta que se llama BOE para nosotros, en términos técnicos, que es el beneficiario de organismo externo. Nosotros en todo momento sabemos si una persona está cobrando otra prestación por otro organismo, porque lo podemos ver en nuestros sistemas. Y eso la población tal vez no lo sabe. Lo otro que quiero aclarar es que en el caso de ninguna jubilación ni pensión, el cálculo que hace el Banco de Previsión Social hace 2 informes. Hay uno que no se conoce tanto, que habla de 460 millones de dólares. Ese es el real, porque es el que no multiplica beneficiarios, sino porque hace un juego de palabras allí. La jubilación por fallecimiento, que se le llama la pensión por sobrevivencia, tiene beneficiarios, pero son unidades pensionarias. Es un fallecido que genera un derecho que puede eventualmente haber más de un beneficiario. Eso no quiere decir que esa unidad pensionaria deba convertirse cada una en un salario mínimo nacional. Y ahí es donde radica el mayor de los errores de cálculo. Claro, porque si, por ejemplo, un fallecido tuviese 4 hijos beneficiarios de la pensión, vos no tenés que subir las 4 prestaciones al salario mínimo, porque claro, eso te aumenta mucho. Exactamente lo que hicieron. Pero ¿ustedes tienen ya la información de que ese es el factor que más afecta el monto global? Sin dudas, porque en el cuadro de las jubilaciones está correcto el número, son unas 250.000, y está correctísimo lo de pensión, vejez e invalidez, que son unas 88.000. Lo único que está desfasado es el número de pensiones por sobrevivencia. Otra cosa, Karina, ¿cómo afecta la aprobación de la papeleta las otras cajas? Las que me refiero a la caja bancaria, la militar, en fin, porque ha habido también alguna cierta polémica con respecto a esto. Sí, hay que derribar esos mitos de manera inmediata, ¿no? La papeleta es clara en su contenido, habla en referencia a la ley 16.703 y 18.395, ambas leyes del Banco de Previsión Social, nada tienen que ver con la caja bancaria, la caja militar, policial, profesional o notarial, nada tienen que ver. Sí se puede tomar en cuenta que la jubilación común a los 60 años de edad con 30 de trabajo es un factor que podría eventualmente impactar en otras leyes, pero por eso mismo aclaramos en todo momento que la papeleta dice causal común, lo cual le da un margen legislativo al resto de las cajas para marcar otro tipo de causales. Por ejemplo, BPS tiene jubilación común, pero tiene también jubilación por edad avanzada, tiene jubilación flexible, tiene jubilación parcial, tiene jubilación por imposibilidad física, tiene muchos tipos de jubilaciones. Nosotros hacemos una puntualización en la causal común. Y a lo que también hablan de que cómo impacta, ¿no? Ya EBU ha salido a declarar justamente, más allá de su negativa contra la papeleta y todo lo demás, de que debería de reformular esa ley. Por tanto, están reconociendo que lo pueden hacer. Entonces eso nos deja muy tranquilos también en el sentido de que no estamos en el camino incorrecto y de que fuimos bien asesorados en su momento. Nos deja tranquilos por una cuestión de respetar al resto de las cajas. Sin ir más lejos, lo que hay que tener en cuenta que somos todos trabajadores, de la caja que sea. Y acá el derecho humano de la seguridad social hay que respetarlo para todos y para todas. Y en la medida en que nosotros podamos salir victoriosos con este plebiscito, se van a poder discutir cosas que no se han discutido nunca. Por ejemplo, lo que mencionaban los panelistas anteriores, el contexto en el mundo del trabajo, el incremento de la tecnología, cómo ha avanzado la fuga de capitales propios hacia el extranjero y por qué ese agregado que hace la clase obrera, el trabajador asalariado, se va del país y no queda en manos del trabajador. Podemos también analizar por qué 7.000 millones de dólares menos fueron hacia los bolsillos de los trabajadores y a nadie le asusta eso. ¿Por qué al jubilado le congelaron en 3,05 BPC la jubilación y tampoco a nadie parece asustarle? A nosotros nos aterra, porque realmente un jubilado que está ganando 18.000 pesos hoy, ¿cuál es el fin de un gobierno? Garantizar un estado de bienestar, ¿verdad? Para todos y para todas. Porque es un gobierno que es para todos y para todas.
Sin embargo, acá se utilizó de variable de ajuste una vez más a jubilados, pensionistas y trabajadores. Entonces nosotros no estamos dispuestos a seguir callados ante semejantes ataques y embates profundos que consolidan un negocio para el sector financiero, cuando en definitiva lo que hay que hacer es analizar todas estas variables en conjunto, de manera integral, y llegar a un contrato social de acuerdo masivo entre todos los actores políticos, sociales, sindicales, militantes. Todo trabajador que tenga una opinión tiene que poder decirla, y tiene que ser amplio esto, porque en la medida que no consultamos genera estas resistencias, y me animaría a decir que hoy el debate público está centrado en esto por la importancia que tiene y por lo que implica para el futuro, no solamente de quienes estamos trabajando, sino de quienes todavía no han nacido, porque también los cálculos del BPS, hay que decirlo, se hacen al 2075 y al 2100. Entonces, si nosotros en el 96 hubiésemos confiado en los cálculos que hizo el mismísimo Rodolfo Saldain, que también es el corredactor de esta norma, ¿por qué estaríamos haciendo otra reforma? Si hubiesen estado bien las proyecciones. Eso deja bien claro que los economistas que nos asesoran tienen razón cuando nos dicen que las proyecciones a más de 10 o 15 años normalmente suelen fracasar con total éxito, porque los escenarios pueden ser múltiples. Y en esto de lo múltiple también juega mucho el panorama nacional e internacional, sobre todo, ¿no? Claramente, Karina. Vamos a ir un corte y seguimos conversando. Vamos a un corte. A la hora de defender el derecho a la vivienda digna, estuvimos. Para garantizar el derecho a la educación en el interior del país, estuvimos. Cuando hubo que dar un paso adelante en el reconocimiento de los derechos más postergados, también estuvimos. Y volvimos a estar ahí cuando este gobierno se desentendió de los derechos más básicos. Estamos en cada lugar donde haya que defender los derechos conquistados. Y vamos a seguir estando para llegar a un país que no deje a nadie afuera. Porque para construir el Uruguay que queremos hay que estar siempre. Estuvimos, estamos y siempre vamos a estar. Yamandú Orsi, presidente. 609. Siempre con la gente. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. La bandera, rojo, azul y blanco, que es el emblema de nuestros sueños. ¿Recuerdan, compañeros, que muchas veces se dijo que estábamos tan apegados a nuestra bandera, que nuestras mujeres iban a la sala de partos con la bandera del Frente Amplio? Porque querían que el primer rebozo de sus críos fuera la bandera de la esperanza, y a partir de ella nacieran y crecieran. En Canelones votamos Yamandú, presidente, con el Senado de Carolina. Yamandú Costa, senador. Tabaré Costa, diputado. Purisito mío, lugar de madreselvas te daré.
corazón es el hogar de la esperanza, pero ese corazón también necesita un hogar. Solo en un hogar la esperanza crece y los sueños avanzan. ¿Sabías que por el régimen actual te pueden pagar menos jubilación que el salario mínimo? Por eso la papeleta blanca del sí propone algo tan básico como que nadie gane menos que un salario mínimo nacional, que son apenas 22.000 pesos. Todos y todas somos jubiladas. Es solo una cuestión de tiempo. No dejes que hagan negocios con tu vida. A los únicos que les sirve el negocio de las AFAP es a los dueños de las AFAP. Que la desigualdad no te dé igual. Este 27 de octubre, votá socialista, votá la 90 y votá sí con la papeleta blanca. Con Yamandú presidente, vamos a vivir en un país más seguro y con más oportunidades. Vos tenés que ser parte de esta historia. Vamos con la 99.000. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Estamos con Karina Sosa conversando sobre la última instancia que vamos a hablar de este plebiscito, porque después ya vamos a estar en veda y queríamos conversar con Karina. Quiero hacerte varias preguntas, pero primero, escuché a Sergio Somaruga, también a el Boca Andrade, a varios que han planteado que a partir del informe técnico que hace el BPS, detectaron, de alguna manera se observaron, que se revela que los trabajadores vienen perdiendo, los que se jubilaron o sea, los que entraron al sistema mixto de algún modo, vienen perdiendo 10.000 pesos por mes. Y quiero que me expliquen eso, porque eso es sorprendente. Yo no sé si la gente lo sabe, pero me gustaría que lo expliquen cómo hicieron esa cuenta y cómo llegaron a la conclusión de que el propio Estado está reconociendo que que hay como una especie de estafa ahí, de la cual se revela con esos números. Para sí mismas son una estafa, ¿no? Para nosotros, PAP en sí mismas son una estafa. Pero porque vos, capaz que estoy siendo... Pero vos me entendiste, ¿verdad? Sí, por supuesto que te entiendo. Porque nosotros, desde el escritorio, cuando hacemos un análisis de un cincuentón, cuando tuvimos que asesorar a esa gente que se veía perjudicada por haber pertenecido al sistema mixto y no tener la posibilidad de jubilarse 100% por BPS, obviamente que la gente que podía pagar su deuda, porque ahí se le generaron una deuda, cosa que está para verse en la papeleta. Eso también hay que aclararlo, que en un minutito te lo planteo. La cuenta es básica. Si yo tenía una jubilación solamente por BPS 100% solidaria y el cálculo era sobre mi salario básico jubilatorio actualizado por índice medio de salarios, al día que me voy a jubilar, a eso yo le aplicaba los 10 últimos años o los 20 mejores más un 5% y de allí saco un porcentaje, me da un número X que siempre va a ser superior a la suma de la jubilación por BPS más la parte privada de la FAP. ¿Por qué motivo? Porque el cálculo de la FAP lo que hace es utilizar la bolsa de dinero individual, esta que todos dicen ahora es mi plata, ahora intenten ir a sacarla, no lo van a poder hacer, y la dividen entre la expectativa de vida que tú tengas. O sea, si tenés 60 años, hasta 85, dividido 25, y se la multiplica por una tasa de interés técnico, que casualmente hoy sale en búsqueda una nota que habla de la desacumulación y que reafirma algo que nosotros venimos sosteniendo hace años, que la tasa de interés técnico inició en un 3%, en 2012 bajó a 1.5% y ahora está en el 0.75%. Eso implica una jubilación de renta por AFAP de un 20% menos. Por eso quienes entraron al régimen de AFAP y no teniendo la cantidad de años suficientes, ni tampoco una forma de cálculo favorable, perdían entre 10 y 20 mil pesos por mes en algunos casos, y más también. Por eso es la diferencia de 216 millones de dólares por año de los que ya están jubilados por AFAP, ¿no? Solamente ese cálculo podemos hacer. Y lo que nosotros hicimos en aplicación de la 19.590, que fue una simulación, por supuesto que le dio buenos resultados a los cincuentones.
Ahora hay que ver qué pasa con los cuarentones, porque ese beneficio de multiplicarle la jubilación por 1.5 ya no existe más. O sea que lo que nosotros tenemos que decirle hoy al cuarentón que tiene menos de 45, que está entre 40 y 45 años, es que no solo el BPS no lo está asesorando en este momento porque postergó esa información a efectos de que primero se vote el plebiscito para que la gente no sepa el impacto real que va a tener en su jubilación, sino que además pierde el derecho a, si tenía que ganar 20.000 pesos, que gane 30 en BPS. Y esto es muy grave. A eso se refiere en el Boca Andrade, y que tú mencionabas, y creo Sergio, que dijiste también acerca. Es claro, porque el informe es tan contundente que habla del cálculo de jubilaciones y pensiones hasta el día de hoy que tienen las AFAP, que perdieron 216 millones de dólares por año, 18 millones de dólares por mes, y en un promedio general 10.000 pesos por persona. Algunas perderán 5 y otras perderán 15, pero la pérdida genérica es esa, entre un régimen y otro. Por eso nosotros sostenemos que el pilar de ahorro solidario es mucho más garantista que el pilar de ahorro individual. Karina, ¿qué han sentido ustedes con la participación, que ha sido muy importante, del presidente en esta campaña electoral? En mi opinión, y por lo que he consultado, es una participación bastante inconstitucional, porque de algún modo el presidente está haciendo campaña electoral, ¿no? Y eso está pedado por el artículo 77. Pero lo cierto es que la está haciendo, la ha hecho y la sigue haciendo. Y yo imagino que a ustedes eso algo les produce o algún tipo de reflexión les merece. Sí, nos parece una irresponsabilidad, sin lugar a dudas compartimos lo dicho por ti, de que para nosotros, si bien defendiera la ley, estaría capaz que en todo su derecho. El hecho es que él sobrepasa una línea muy delgada, que no es tan delgada, de hacer campaña electoral explícitamente, ¿no? Con esto, y nos preocupa por una cuestión que ya lo mencioné al principio, es el presidente de todos los uruguayos y no puede usar su investidura para generar opinión en las cabezas de las personas, de los votantes, del ciudadano. Nos parece totalmente desacertado, pero sí entendemos por qué lo hace. En el marco de su mandato firmó varios contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito y se comprometió obviamente a, en la LUC, por ejemplo, crear la comisión de expertos para que hiciera el diagnóstico y las recomendaciones. A la vez que hace diagnóstico, recomendaciones, después hace la ley. Y ahí está cumpliendo con el mandato, redondeando un pedido de los organismos internacionales de crédito que endeudan a uruguayos y uruguayas sin que nosotros nos enteremos. Entonces el problema para nosotros fundamental es que no está defendiendo una ley. Lo que está defendiendo es al sector financiero una vez más. Y lo que está defendiendo es lo que se comprometió y en lo que empeñó su palabra y nos está arrastrando a todos nosotros y nosotras a una situación en la que no queremos estar. Porque nos prometió no cambiarnos las reglas del juego, nos las cambió. Prometió que íbamos a recuperar salario en 2019 y recién estamos recuperando, pero en realidad ni siquiera vamos a recuperar lo que perdimos. Ya los 40 meses de pérdida salarial sostenida no lo vamos a recuperar más. Entonces, en un panorama muy optimista, uno podría decir que la gente se tiene que dar cuenta de esto. El tema es que está todo tan politizado partidariamente que puede más a veces una bandera política que el razonamiento colectivo o el razonamiento individual, en este caso, para poder poner la papeleta el 27 de octubre, ¿no? ¿Sienten que ha habido como una campaña del Sin duda, sin duda. De las más atemorizantes que he visto yo, por lo menos, en la edad que tengo. En el año 89 pasaba algo similar cuando se decidió aumentar las jubilaciones y pensiones por índice medio de salarios, que es lo que hoy garantiza que la jubilación no pueda ser después de otorgada como variable de ajuste. El problema es que la ley del año pasado te hace más restrictivo el acceso a la jubilación y con mucho menor impacto en las cuentas personales, con mucho menor impacto a nivel de ingreso de las familias. Entonces, mientras existan leyes que recorten derechos, no va a importar la otra de mayor jerarquía que a ese derecho lo aumente, porque cuando arranca abajo le cuesta subir por más garantizado que esté en la Constitución. Por eso vamos por un plebiscito, por eso ponemos los 3 puntos en la papeleta, por eso creamos un fideicomiso para garantizar la salvaguarda del dinero de todos y todas las trabajadoras, y por eso mismo es que aseveramos que el Banco de Previsión Social no solo tiene la capacidad de contralor
sino que además tiene una normativa y un funcionamiento adecuado que dotado de buena capacidad, en cantidad de personal, puede tener resultados óptimos en la medida en la que se elija un directorio responsable con una gestión impecable que apunte a la redistribución de la riqueza como tal, pero también basado en las normas que ya están establecidas y respetando todo lo que la Constitución dice. No olvidemos que desde el 67 al 92 no hubieron representaciones sociales y se tuvieron que reclamar para que existieran aún estando en la Constitución. O sea que después del día después del plebiscito también va a ser de lucha y de reivindicación para lograr que el gran diálogo social, sea cual sea el futuro de este país, se dé en el marco de todas las garantías que nos merecemos, porque no trabajamos toda una vida para vivir en la miseria. Levantamos este país con muchísimo esfuerzo a los efectos de que por lo menos se garanticen pilares mínimos y dignos de sobrevivencia, ¿no? Karina, hay personas que dicen, y me había olvidado de hacer esta pregunta, por eso te la quiero hacer, que el planteo que hacen desde el plebiscito de aumentar la jubilación mínima, las pensiones mínimas, al salario mínimo, podría después repercutir en que el gobierno de turno planche el salario mínimo para evitar aumentar esas jubilaciones. Pero yo tengo la duda, después que vos ajustaste al salario mínimo, las jubilaciones mínimas, ¿no sube por el índice medio de salarios? O sea, ¿cómo funcionaría ahí? El componente del salario mínimo nacional lo decreta el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ahí es donde entra esto de pensar, ¿no? A quién se vota y a quién no se vota y del lado de quién se pone el asalariado. Porque utilizar el salario mínimo nacional como variable de ajuste sería un error tremendo de parte del sector político. Ahora, una vez que te jubilaste, la garantía de la Constitución sigue estando. El aumento tiene que ser por índice medio de salarios y no hay manera de revertir eso. En realidad, poco van a poder manejar si lo que piensan es planchar el salario mínimo nacional. Yo creo que es otro de los miedos que están tratando de instalar y no creen en la capacidad de lucha y de militancia del movimiento sindical que tiene espalda y que obviamente tiene claro que una cosa es el salario mínimo nacional y otra cosa son los laudos por consejos de salarios que salen de la negociación colectiva. No hay ningún trabajador que esté ganando por debajo de los 27.000 pesos en este momento en materia de consejo de salarios. Pero sí los hay aquellos que están trabajando en negro o subdeclarados. Por eso insisto tanto en la robustez de un directorio del Banco de Previsión Social en concomitancia con las autoridades del Ministerio de Trabajo, que sean serios a la hora de controlar el trabajo y el mercado de trabajo en sí mismo y dejémonos de exonerar IRAE y patrimonio, que lo duplicamos de 2019 a 2024 de 1.200 millones a 2.400 millones de dólares, no generando ningún tipo de puesto de trabajo digno, y sin embargo, el monotributista, el pequeño empresario, sigue pagando la totalidad de sus aportes, donde se concentra más el trabajo asalariado. Las pequeñas y medianas empresas tienen el 70% de la concentración del empleo, y a ellos es a los que hay que atender, no a los grandes capitales que ya se los atiende en demasía, me parece, y además, si le crearon el impuesto para que paguen más los que tienen más, ¿cómo puede ser que se les exonere ese impuesto que fue creado justamente para soportar el peso del resto de las políticas públicas? Es una burla a la masa de trabajadores y de jubilados que no estamos dispuestos a seguir soportando. La verdad que no es de recibo para nada. Karina, sabemos que ya estás con poquito tiempo, tenés más obligaciones. Quiero preguntarte por último, ¿cómo se sienten ustedes en el movimiento sindical con la campaña que han desarrollado? Han desplegado una campaña, y yo la quiero elogiar, porque cuando uno tiene que discutir contra todo el mundo, no es fácil, que te vengan desde el JP Morgan hasta el presidente de la República, era una cosa de decirte se va a destruir el mundo, viene el apocalipsis now, y vos tenés que salir ahí. O sea, yo soy una persona en ese sentido valoro mucho el esfuerzo plebeyo que hace la gente, porque realmente, ¿no? Son
es una asimetría de poder tan grande que me parece Te lo digo desde un encomiable. punto de vista muy personalísimo, ¿no? Cuando uno trabaja en BPS y ve que un jubilado que gana 18.000 pesos está todos los días sacando un préstamo porque un día le cortan la luz, otro día le cortan el agua, otro día no tiene para comer. Cuando uno trabaja en BPS y ve la dificultad que tiene la gente para poder llegar a fin de mes, cuando quienes cobran 500.000 pesos o más te dicen que no podés aumentarle 4.000 pesos a un jubilado que está pasando mal, cuando te dicen que vas en contra de la pobreza infantil si le das de comer a un veterano, la verdad que te tiene que indignar, porque tampoco están teniendo en cuenta que en el 37% de esos hogares donde hay niños pobres es porque los padres son pobres y hay un jubilado, un pensionista detrás que sostiene la olla. Cuando trabajás en BPS y sabés cómo se maneja el Banco de Previsión Social y tenés muy claro cómo es el sistema y podés incidir de manera positiva en que las cosas mejoren para bien y estás convencido de lo que estás haciendo, la verdad que te sentís, no te voy a decir orgullosa, pero sí tranquilo con tu conciencia, porque sabés que lo que estás haciendo realmente va a tener una repercusión. Así no se gana el plebiscito, que sí que estamos, somos muy positivos, pero no somos triunfalistas, ¿verdad? Porque es como tú decís, luchando contra todo y con una campaña plebeya llegamos hasta acá. Pero realmente estamos convencidos de hacer lo correcto, entendemos que el sector financiero tiene demasiados defensores y los trabajadores y jubilados y pensionistas necesitan de más gente que se la juegue por ellos, porque mañana nosotros vamos a ser un jubilado, un pensionista más y vamos a querer que haya gente en edad de trabajo que nos defienda, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y tiene que ser recíproco, el sistema tiene que ser solidario, tiene que ser público, tiene que ser estatal y eso va en consonancia también con las políticas de género. En esto de que las mujeres completamos menos las historias laborales, lo solidario siempre salva a lo individual, porque en realidad una madre que va a tener un hijo, que nos piden también que abonemos a la maternidad, ¿no? que aumentemos la natalidad, necesitamos un respaldo del Estado que nos dé garantías para ser madres tranquilas, que no tengamos que estar pensando si hoy tenemos para darle comer a nuestros hijos o no. Entonces, en líneas generales y resumiendo, la campaña muy austera, muy desde el abajo, las bases sociales lo entienden y para nosotros el saldo siempre va a ser positivo en la medida que se está hablando de seguridad social como nunca antes se ha hecho en este país. Quiero compartirte entonces, Karina, una reflexión muy personal, pero yo creo que es un indicador de salud democrática en un país, es justamente que la sociedad desde el abajo sea capaz de llevar adelante propuestas y competir y eventualmente ser respaldada en la urna por la ciudadanía. Es como un indicador de plenitud democrática. Y es algo bueno, y es algo que mucho más allá de la postura que tenga cada uno en relación con lo que se está dirimiendo, este 27 en relación con este plebiscito, es algo bueno que la sociedad civil, que los trabajadores, juntando firmas, militando, compartiendo sus argumentos, sus razones, sus verdades, puedan llevar adelante un proyecto de esta naturaleza y someterlo a la voluntad del pueblo, que es la voz, en última instancia, que tiene que dirimir estas cosas. Yo creo que eso es extremadamente saludable y los quiero felicitar además por la campaña que han desplegado, que ha sido siempre muy respetuosa y con argumentos, más allá de esos chisporroteos y a veces esas cosas que para mí no son nada saludables, que es infundir un miedo, un terror. Yo qué sé, así es muy difícil que la gente tenga que ir a votar con miedo pensando, el Uruguay no va a desaparecer, pase lo que pase con este plebiscito, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de votar. Nada es tan dramático en ese sentido. Así que yo los felicito por la campaña que han desplegado y por el esfuerzo que han hecho de manera honoraria, además como militan los trabajadores y los movimientos sociales. Eso es bueno para la salud democrática de nuestro país y creo que todos deberíamos reconocerlo. Gracias, Karina, por habernos acompañado acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a ustedes y un saludo a ustedes y por supuesto a la audiencia, ni que hablar. Nos veremos eventualmente a ver cómo se resuelve esto. Y vamos a seguir viendo, no te preocupes. Sin duda, en un eventual
ganemos o perdamos este plebiscito, siempre ya te digo, el saldo va a ser positivo. Gracias. No, y además un diálogo social va a ser necesario, sea cual sea el resultado, porque esto no es una reforma integral de toda la seguridad social, ¿no? Lo que hay que dejar claro, que acá no se cierra ninguna etapa. Acá empieza una nueva etapa mucho más saludable que las anteriores. Gracias, Karina Sosa, y gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte, ya volvemos con un café con Poppy, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Por eso te pedimos tu apoyo, te pedimos tu confianza, te pedimos que nos apoyes con la 5567 en Montevideo y con la 567 en todo el país. Allí estaremos. Vota al Frente Amplio y el sí por la seguridad social con la lista 5567. Soltá. Soltá para dar espacio a nuevas formas de hacer. Soltá para que surjan nuevas creencias y maneras de ver. Para abrazar el crecimiento, la equidad, la transparencia y el futuro que queremos. En octubre, votá al Frente con la lista 949 del Abrazo. Votá a Cristina Lustenberg con Yamandú y Carolina. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Me jubilé con 62 años. Y ahora que subieron la edad jubilatoria, ¿vos te ves ahora no, 64 años? no. ¿Cuántos años aportaste a la FAP? A la FAP relativamente desde el 2006 más o menos. Estoy cobrando 375 pesos. Con el descuento del Servicio Nacional Integrado de Salud me quedan en 356 pesos. Es la reforma de la gente. Votá sí por una mejor jubilación. El corazón es el hogar de la esperanza, pero ese corazón también necesita un hogar. Solo en un hogar la esperanza crece y los sueños avanzan. La Amplia, la 1358, la lista de Carolina. Nacimos amplia, amplia como nuestra historia. Amplia como nuestra gente, que da lo mejor para nuestro Uruguay. Amplia como nuestros sueños. Amplia como las artes. Amplia como la música. Amplia como la cultura. Orgullo de todas y todos. Amplia como el futuro, como ese Uruguay que se viene y no espera. Amplia como la vida digna que se merecen nuestros gurises, nuestras queridas viejas y viejos. Amplia como la salud, que no debe dejar a nadie afuera. Amplia como el deporte. Ese que nos hace grandes. Amplia como la diversidad, la educación, la juventud. Amplia como la esperanza. Esta es mi lista, es tu lista, es la lista de este equipo, la más amplia. La Amplia, la 1358, la lista de Carolina. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? La esperanza de vida en Uruguay es de 77 años. Bajo este régimen, que te obliga a jubilarte a los 65, te quedarían 12 años para vivir y seguramente no en las mejores condiciones, después de haber trabajado de sol a sol toda tu vida. La reforma que planteó este gobierno de la coalición es absolutamente injusta e insostenible. Votá con ciencia. No votés con miedo. Este 27 de octubre, votá socialista, votá la 90 y votá sí con la papeleta blanca. Que la desigualdad no te dé igual. Somos Cristina Lustenberg y Edgardo Ortuño, pero en realidad ya nos conocés. porque somos los que luchamos por los derechos de los niños y de las niñas. Por el agua potable, Por la salud. por la cultura, por la educación y la igualdad de oportunidades. Porque somos lo que hicimos. Y lo que queremos hacer. Este 27, votá a la 77. Yamandú presidente. Lustenberg Ortuño al Senado.
Cada día comienza con una pequeña elección. ¿Elegimos la indiferencia O elegimos la empatía, ¿Elegimos ir de frente o mirar para el costado, ¿Elegimos la mentira o la honestidad, ¿Elegís mirar por vos? o también por los demás? Cada elección es una oportunidad. En estas elecciones, elegí ser mejor. En estas elecciones, votá progresistas, votá 76. La lista de Álvaro García y Cristian Di Candia. Yamandú Orsi presidente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. ¿Cómo estás, Popi? Buenas noches, muy bien. Popi, este jueves hacemos Legítima Defensa. En lugar del viernes va a ser el jueves, por la veda. Adelantamos un día. Jueves, 20 horas, Legítima Defensa. Último programa antes de las elecciones nacionales. Y eso va a ser a las 20 horas. Y a las 23 del jueves va a ser Macondo, con Ina y con Marquito Teruggi. ¿Cómo va a tener que laburar yo? Pero Ina se va a morir. Pobre Ina, que son como las 5 4 de la horas, 5 horas. 4 de la mañana ya en, claro, 5 horas en de Europa. diferencia. Muy bueno. Popi. Bueno, háblame. Detalle de campaña. Está muy folclórica, muy divertida, en cierto sentido, ¿no? A mí lo que me llama la atención, te voy a decir, es el desplome de Delgado. ¿Sí? Desplome que en los votos algunos le dan 23, 24, ¿no? %. Pero además un traspié tras otro, ¿no? Sí. Desde el bombón, miren lo que es un bombón, a Ripoll. Aupó a Ripoll bailando, si lo viste también, la aupó bailando. Eso fue tremendo. Nunca había hecho una cosa así. Pidió perdón a la esposa, que era un piropo permitido. Pidió un cuarto para quedarse esa noche. Y después tuvo que decir que había sido un chiste desafortunado. Un conjunto de chistes desafortunados, porque lo del cuarto, ¿cómo lo explicás? Sí. Y después, otra cosa más que es increíble. Para mí tiene un flechazo. No sé. Yo no sé, porque lo hizo en el interior, ¿viste? Eso, ¿Sí? ¿No hay flechazos en el interior? No, sí, pero esas cosas tan patriarcal, ¿viste? ¿Qué tenés contra el interior? ¿Por qué decís eso? En el interior también cayó mal eso. Sí, yo no digo que no, pero yo digo que él tiene esa visión, esa percepción de que ahí se pueden decir cosas que acá no se pueden decir. Yo siento, Popi, capaz que vos no estás de acuerdo, yo lo veo primaveral. A Delgado lo veo primaveral. Se lo nota feliz, se lo nota primaveral, contento de esta gira eterna. Los últimos spots. Le va a doler, si no llega al balotaje, le va a doler no poder seguir en la gira eterna. Sí, pero vos fíjate una cosa, que después dice en un spot que no entusiasma a las masas, porque va a ser un buen presidente. No, el spot es increíble. Que él está convencido de que va a ser buen presidente. Pero y yo ¿sabes que cuando habla? Esto que te voy a decir, me hago cargo. Hay un punto ahí donde la forma de hablar, la forma de hablar de Delgado es parecida a la de la calle Pau. Tiene como giros, como, ¿viste? Cuando se te pega como un acento. Sí, pero y también es parecido a hablar la forma del Fibra, que está el documental. Es como que hablan todos igual. Sí, pero hay una cosa que es distinta. Acordate en la campaña de 2019, la calle Pau venía con un tono cada vez más elevado. Este tiene un tono casi de quebrado. De derrotado. De derrotado cuando hace esos spots, ¿no? Pero es que cualquiera se da cuenta que una persona que, en teoría, antes de la interna del Partido Nacional tenía 31, 32% de intención de voto, y ahora Radar le da 19. Y además, Ojedita, como dicen, ¿no? Ojedita se monta sobre Delgado, ¿no? Viste la campaña del nuevo presidente, ¿no? Sí, pero Ojeda está... De esta no vas a... yo no lo puedo creer lo del domingo pasado. Bueno, pero eso que él se preste para hablar con un holograma... No, discutir con... Yo nunca había visto a alguien debatir con un holograma. Y debatir con un holograma y perder, además, porque quedó mal. Viste que agarró el bajo
hizo como que le cantaba a esta rubia, que resultó ser una cazadora furtiva. Sí. O sea que el tipo en la misma noche debate con un holograma y le dedica una canción a una cazadora furtiva de elefantes y leopardos, cuando él es el de la familia multiespecie. Y la ley de bienestar animal y el Increíble. hospital para mascotas. Y después sale a acusar a Orsi de una campaña sucia, adjudicándole algo que incluso si fuera verdad, no tiene nada ilegal decir que él anda con una novia. Por otra parte, vi un video donde está él da un beso, a los besitos con una rubia, que es la misma, ¿no? Dicen que es esa, sí, que es es de Estados Unidos, estadounidense es ella, ¿no? Que es estadounidense, parece, sí, que tiene la familia una cosa inmobiliaria. Sí, no sé. Sé que Yo había visto solo una vez una foto de alguien con un elefante así casado, ¿sabes? El rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos. Y Ojeda y... No sé, todo es increíble. ¿Ojeda se irá para Arabia Saudita también? No. No. Como el rey Juan Carlos. Pero para mí esto de Ojeda es como... Yo qué sé, él está muy confiado en que... Yo, la verdad que me parece que son muchos errores, me parece ¿no? que desacumuló. Él tenía una teoría que me parece... ¿Te acordás la teoría que tenía Eduardo Víctor Aedo? Vos no lo conociste, porque sos joven, ¿no? No, pero la calle la he transitado mucho. Y decía que mientras hablan, que hablen de vos es lo importante. Digan lo que digan, para bien o para mal, ¿no? Sí. Que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen, que sí que existís. Y vos le decís que eso es de Víctor Aedo. Eso logró, pero ahora me parece que empieza a desacumular con estas cosas. Claro. Hablar con un holograma, hablar del bienestar animal y después... Pero dice que no descarta una relación con esa que tiene el leopardo tipo bufanda, ¿no? Sí. O tipo chalina. Sí. No, y yo qué sé si está en condiciones de descartar la relación. De repente está secuestrado porque es una mujer que anda con un leopardo acá arriba, hay que cuidarse, ¿qué es lo que decís? Porque después llegas a tu casa, suponete que es la novia, y dijiste, no, yo no la conozco. Llegás a tu casa y está ella acá con el leopardo. ¿Y vos qué haces? ¿Corrés? No es una persona claramente de armas tomar. Si cazó un elefante, yo entiendo que Ojeda, Capricornio, muy Capricornio, pero no sé, Popi, no te pelees con una mujer que cazó un elefante. Un leopardo. Un leopardo. La cantidad de bichos que habrá. Que es más ágil que un elefante y más peligroso en ese sentido, ¿no? Pero es que Ojeda no tiene nada que hacer contra el leopardo. Perdón. Complicada. Bueno, no lo sé. No sé si son novias. Nomás no quiero meter a la pobre mujer en la campaña porque ella ni uruguaya es. Entonces no sabemos ni si vota, no sabemos si nos entiende. Lo que sí sé es que vos no podés debatir con un holograma. Eso es increíble, ¿no? Yo debatir con un holograma es una cosa que nunca había visto. Da vergüenza ajena, y ahora como dijo Gose. Y ahora lo que plantearon es que también el domingo vaya Delgado a debatir el domingo. Este domingo, supuestamente estaría debatiendo a esta hora Delgado con no podemos ver ¿Con nosotros. el holograma? Con el holograma de Orsi. No sabemos. Pero hay cosas raras en la campaña, ¿no? Porque además vino este periodista español, ¿no? Que increpó a Orsi, que le dijo, vas a traer el kirchnerismo a Uruguay, ¿no? Negre. Lo Sí. conocen bien allá en España. Estuve hablando es una persona fuera cero prestigio en España. Sí, ese tipo que está... Conocido por las fake news y eso. ¿La derecha cómo se llama el diario de él? Que compró acá en Argentina. La derecha diario. La derecha diario. Y viene es de Vox. Hablé con Pablo Iglesias sobre el tema. Me dijo, lo conocemos bien acá. Es un tipo que arma cosas falsos. ¿Pero qué hace allá en Uruguay? Se ve que alguien lo contrató para venir al Uruguay. Sí. Porque me dijeron que estaba trabajando para Milei. Sí, y viste que Ojeda dijo que se sentía identificado con Milei en algunas cosas, ¿no? Ojeda. En Argentina dijo eso. ¿En serio? En serio dijo.
Pero dijo en algunas cosas, ojo, no dijo que tenía la misma concepción, no. Pero Milei dice que él es un león. Sí. Digo, porque mirá que Sí, pero la mujer de Ojeda mata leones. No podría ir con ella. A verlo. Y yo no sé, que es una situación complicada. La otra es la de Manini. ¿Vos viste lo de Manini? No voten blancos y colorados, ya está, en un plan, son la misma cosa. Está en la coalición esa. ¿Qué pensás que va a pasar con eso? Pues yo creo que eso depende. Voy a ser mal pensado, ¿no? Piensa mal y acertarás. Siempre hay tiempo de dar marcha atrás en esas cosas. Pero si la coalición no gana, si el Frente tiene una mayoría parlamentaria y después gana la segunda vuelta, ¿cómo se mantiene la coalición? Yo no sé. Y además, vos estás... Hay factores ideológicos, sí, pero lo que pasa es que Cabildo está marcando algunas diferencias importantes, ¿no? Más allá de toda esa agenda de derecha, de ultraderecha que tiene en temas de derechos humanos, de género, yo qué sé, todo lo que se te ocurra, aborto, todo lo que se te ocurra, después plantea que ahí se pone en contra del resto de la coalición las exoneraciones a las grandes empresas y las dificultades para las pequeñas y medianas empresas en Uruguay. Ya hay que invertir esas cosas, ¿no? Es decir, la exoneración y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero además hay una cosa que todas las coaliciones tuvieron, de los gobiernos de los partidos tradicionales, es el reparto de cargos, ¿no? Siempre hubo reparto de cargos. Más allá de que yo soy consciente de que la derecha tiene dónde retroceder, ¿no? En el sentido de los cargos que se pueden perder, ¿no? Porque tiene intendencias, porque tiene una vinculación con los empresarios del capital que no tiene la izquierda, ¿no? ¿Cuántos ex jerarcas fueron a asesorar a cámaras industriales, ¿no? Entonces, tienen esas cosas, pero no es lo mismo. Popi, ¿qué sabés de algunas políticas que se están llevando adelante en estos últimos días antes de la elección? Está el tema de la ley de medios, que de grave y urgente están aprobando cosas en el Parlamento. Sí, pero además está el tema que es una cosa que me parece importante, y que la oposición creo que no ha trabajado mucho sobre eso. Es cómo están vaciando las empresas públicas. Lo que plantea el MIEN para hacer con usted, ¿no? De bajar el peaje a cobrar a las grandes empresas, ¿viste? Que son las empresas que consumen más de 1.500 kilovatios por mes, Coca-Cola, todo eso. Entonces, que van a comprar directamente con los generadores, ¿no? Eólicos o los del sol, ¿no? Entonces, le abaratás todo. Y la red la tiene que mantener útil, mejorarla. Creo que hablaban de perder no sé cuántos millones de dólares por esa rebaja del peaje. ¿Y quién va a pagar eso? El vecino común que no tiene la posibilidad de hacer un negocio con un generador privado. Estás sujeto a UTE, ¿no? De tu casa vos no vas a engancharte con un molino de viento, no vas a comprarle un molino de viento, vas a comprar a UTE. Y la tarifa del hogar va a subir, si es así. Esos son los problemas que se va a encontrar al frente, ¿no? Cuando asuma, si gana. ¿Cómo la ves? Yo creo que... Haciendo un análisis de todas las encuestas en tu mente. Mayoría parlamentaria es posible. ¿Crees que el Frente va a tener mayoría parlamentaria? Por lo menos en Senado. Sí, pero si gana la elección. Porque ahí ya le agrega al vicepresidente, la vicepresidenta Cosi. Sí, sí. Pero puede tenerla... Pero para vos, así en la penca, ¿cómo la ves? Segunda vuelta. Segunda vuelta. O sea, eso sí, pero... Mayoría parlamentaria. Vos decís que hay mayoría parlamentaria. Yo la veo también, ¿eh? Habrá que ver después. Las encuestas son las encuestas. Todavía dan en general muchos indecisos.
Y los que proyectan indecisos en general están proyectando, para mí están sobreestimando algunos sectores. Yo creo que el Frente está ahí para ganar la mayoría parlamentaria en las dos. Pero bueno, se esperará, habrá que ver. Sí, yo creo que en el Senado la puede ganar, incluso sin el vice. Con 16 senadores. Bueno, pero si tiene 16 senadores, gana la mayoría parlamentaria en diputados también, ¿no? No, es distinto. Porque O sea, 16 senadores sin el vice, ¿me estás hablando? Sí. 15 sin el vice. 15 sin el vice es un empate, pero el diputado me decía algunos politólogos que es distinto porque hay cosas, partidos chicos que pueden entrar y entonces comen diputados. Que yo tenía una concepción equivocada. No se adjudica por departamento, se adjudica por lema y después se reparte, ¿no? Es igual que el Senado, pero se reparte. Yo pensé que, viste, que es bravo de explicar porque además todos los departamentos tienen garantizados 2 diputados, independientemente de la cantidad de votos que tenga, de votantes, ¿no? Es muy importante eso que acabas de averiguar, porque si no fuera así, ¿sí? Vos podrías tener, por ejemplo, 2% de los votos, ¿sí? Pero lo podrías tener distribuido a nivel nacional de tal manera que no te tocara ni un diputado. Claro. Y eso no es así. No es así. Eso pasaba en Chile, le pasaba, por ejemplo, al Partido Comunista. Sí, pero ese ahí era el sistema binomial, ¿no? Sí, y le pasaba también en España, a la Izquierda Unida. Porque ahí se vota por circunscripción. Entonces ahí sí. Vos podés tener buenas votaciones y no llegaste a disputar la diputación y perdés votos. Bueno, Popi, habrá que ver, nos vemos el jueves. Ahí lo vamos a sacar, sí, pero nosotros nos vemos el domingo. Ya, no, nosotros nos vemos el domingo. Vos el jueves no estás en Legítima, pero el Legítima el jueves hacemos en vivo y después nos vemos en la emisión especial que vamos a hacer el domingo con la cobertura de las elecciones, también en vivo. Bueno, gracias, Popi. Va a estar bueno eso, va a estar bueno, sí. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.